Muy buenos días, amada iglesia. Nuevamente tenemos el privilegio, como hijos de Dios, de reunirnos primer día de la semana para adorar al Señor. Vamos a agradecer con unas palabras de oración por este enorme privilegio. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, Señor, muchas gracias, Señor, por darnos la vida. Gracias, Señor, por no solamente crearnos, sino darnos una segunda oportunidad a través de Jesucristo para estar eternamente contigo, Señor. Y es por eso, Señor, que hoy día lo hemos separado, Señor, con mucha anticipación y preparación de nuestra alma, Señor, de nuestro espíritu, Señor, para adorarte. Como tú, Señor, así nos has indicado que lo hagamos, Señor. Este primer día lo dedicamos para ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, te agradecemos y oramos así. Amén. Muy bien, hermanos, vamos ahora a disponer todo nuestro ser para entonar nuestra primera alabanza, Dios imparable.
de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo yo a ti. Qué bueno es alabar al Señor. Vamos a seguir alabando al Señor con nuestro siguiente cántico. Llévame a servir. Pronto vendrá el Señor, así lo prometió. Con las nubes Él vendrá y todo ojo lo verá. Muchos te esperan ya, necesitan tu verdad. Danos la oportunidad de vestir tu santidad. Llévame hasta el último rincón de la tierra. Señor, te pido en mi oración, llévame a servir donde necesiten mi esperanza, necesiten de tu amor, necesiten tus palabras, necesiten tu perdón, donde necesiten y yo pueda alcanzar su corazón. Si mi vida está en tus manos, yo quiero llevar tu cruz, Señor. Con gloria y con gran poder, reinará con majestad. Santo, santo eres, Señor. Yo te sigo, oh mi Dios. Llévame hasta el último rincón de la tierra. Señor, te pido en mi oración, llévame a servir donde necesiten mi esperanza, necesiten de tu amor, necesiten tus palabras, necesiten tu perdón, donde necesiten y yo pueda alcanzar su corazón. Si mi vida está en tus manos, yo quiero llevar tu cruz, Señor. Donde necesiten esperanza, necesiten de tu amor, necesiten tus palabras, necesiten tu perdón, donde necesiten y yo pueda alcanzar su corazón. Si mi vida está en tus manos, yo quiero llevar tu cruz. Déjame llevar tu luz.
Es tiempo ahora de nuestra lectura bíblica para el sermón de hoy. Hoy día comparte nuestro pastor Alejandro Durán. Y vamos a leer el texto bíblico para esta mañana. Se encuentra en Mateo capítulo 4, verso 18 al verso 22. La palabra de Dios dice así: Y andando junto al mar de Galilea, vino a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo: Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Escuchamos ahora, hermanos, el sermón para esta mañana. Muy buenos días, mis amados hermanos. Una vez más estamos con ustedes aquí compartiendo la palabra del Señor. En esta mañana quiero compartir el texto de Mateo 4, 18 al 22. La semana pasada encontramos al Señor Jesús llegando a Capernaum. Hoy vamos a ver qué es lo que hizo en su ministerio ahí en Galilea, en Capernaum. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, de haberlos cuidado a cada uno, haberlos guiado y hoy poder encontrarnos. Oramos al Señor en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das. Te bendecimos, Dios. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hoy quiero hablarles acerca de 4 hombres y le he puesto como título de este mensaje 4 hombres privilegiados por el Señor Jesús. El Señor Jesús en Galilea, según el texto que hemos leído, encontró o tomó a hombres desconocidos que él nunca había tenido relación, pero los buscó, los tomó y los transformó por 3 años. Los transformó por 3 años y luego los convirtió en su representante. Esto nos dice que el Señor puede tomar nuestras vidas. Puede tomar nuestras vidas y orientarnos con su verdad, con su luz y darnos propósito a cada uno de nosotros. El Señor te toma y te transforma. Te transforma para que seas una persona nueva, una persona de bien, para que seas una persona al servicio del reino de los cielos. Y ahora en esta mañana queremos responder a esta pregunta. ¿Por qué son 4 hombres privilegiados? Hay muchos más, pero en este texto se habla de 4 hombres. Bueno, en primer lugar decimos, es porque Jesús puso su mirada en cada uno de ellos. Jesús puso su mirada en cada uno de ellos. Ahora, cuando uno va, por ejemplo, a Mateo capítulo 4, versículo 18, dice, y andando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. En este texto encontramos que el Señor Jesús estaba ya caminando, estaba moviéndose en la ciudad de Galilea, junto al mar de ese lugar. Ahora, Mateo hace énfasis en la consideración de Jesús hacia los 4 hombres.
Lucas hace más énfasis, por ejemplo, en la vida de Pedro. Usando este mismo momento, cuando uno va a Lucas 5, encuentra al Señor Jesús, a Lucas resaltando más el llamado del Señor Jesús al apóstol Pedro. Y cuando uno va al Evangelio de Marcos, Marcos hace un resumen más escueto, pero ya enfocándose en los 12. Mateo se enfoca en los 4, Lucas se enfoca más en Pedro y Marcos se enfoca en los 12. Ahora, el texto nos dice que el Señor Jesús estaba caminando junto al mar de Galilea. El énfasis de la idea es mostrar que el Señor Jesús fue quien vio a las personas y no viceversa. Pedro y Andrés estaban pescando en el mar. Fueron ellos los que estaban mirando la red, estaban mirando al mar, pero fue Jesús que los estaba mirando a cada uno de ellos. Ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que pasó? No solamente el Señor Jesús vio a Pedro y a Andrés, sino también, dice el texto, que cuando uno va, por ejemplo, al versículo 21, Mateo 4, versículo 21, dice, y pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y lo llamó. Entonces, Mateo lo que está buscando es que nosotros podamos entender, es Jesús quien va a mirar a las personas, y es Jesús quien se acerca, es Jesús quien toma en cuenta la vida de estos hombres. Ahora, aquí nosotros necesitamos ver, en esta imagen, por ejemplo, encontramos a estos 2 que estaban remendando sus redes. Las barcas eran pequeñas, podrían entrar tal vez 6 personas en una barca de pesca en Galilea. En el tiempo de Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, no había barcas grandes ahí en Galilea. Hasta ahora no hay muy grandes porque el mar no es demasiado grande. Entonces, la pesca era un poco artesanal, tal vez en ese lugar. Pero en esa imagen que ustedes pueden ver, ahí pueden notar ustedes cómo es que estos hombres estaban remendando sus redes. ¿Qué significa esto? Que estos hombres estaban restaurando. Estos hombres estaban ajustando lo que estaba dañado. Y cada uno de ustedes puede entender, una red con huecos no va a coger ningún pez, porque todos se van a escapar por ahí. Y ahora, Jesús llega a la vida de estos hombres de manera inesperada. Ellos no estaban esperando, mañana viene Jesús y voy a esperarlo. Si no pesco no hay ningún problema porque mañana viene Jesús. No pasó eso. Ellos no esperaban que viniera el Señor Jesús. Ellos fueron vistos y encontrados por el Señor Jesús. Por eso cuando el texto dice vio, el verbo ver literalmente es percibir con la vista. Eso es lo que pasó. El Señor fijó su mirada, percibió que ahí habían 2 en la barca y había más adelante 2 que estaban remendando sus redes. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús fijó su mirada en estos hombres? Bueno, para entender esto, yo quiero que ustedes puedan notar esta imagen del oro en las piedras. Hay rocas, los mineros saben muy bien, los que extraen mineral saben muy bien. Hay rocas, cerros que tienen oro. Y entonces tratan de meterse para encontrar la veta y a veces sacan piedras. Y sacan una piedra, como en esta foto, brilla por partes del color amarillo y dicen, aquí hay oro. El oro está allí, pero está dentro de una roca. Y eso es lo que vio Jesús. Jesús, al ver a estas personas, vio que eran como oro en bruto. ¿Qué es lo que faltaba?
procesarlos para que quede puro oro. Eso es lo que Jesús quiere hacer con cada uno de ellos. Jesús vio dentro de ellos, por ejemplo, que trabajaban ya juntos como equipo. Ellos trabajaban como hermanos, estaba la familia involucrada ahí en la empresa de la pesca. Pero aparte de esto, trabajar en el mar de Galilea, no creo que todos querían trabajar ahí porque el mar a veces se embravecía. Entonces había que ser hombres valientes, hombres duros, hombres así resistentes. Y aparte que eran adultos. Creo que eso es lo que tenían ellos. Pero Jesús vio algo más que podían ser cada uno de ellos. Por eso, mis hermanos, ¿qué es lo que hizo Jesús? Se acercó a ellos para llevarlos por un proceso de transformación que duraría 3 años. La veta del oro está escondido en la montaña, en las rocas. ¿Quiénes descubren la veta? Los especialistas. ¿Y quién es el especialista en la vida de los hombres? El Señor Jesús. Hay una veta de esa imagen de Dios dentro de ti. Hay una veta de ciertas cosas de bien dentro de ti, pero hay muchas cosas que están mal en tu mente y tu corazón. Viene el especialista, que es el Señor Jesús. ¿Para qué? Para poder transformar tu vida y hacerla una nueva persona. Las 4 personas que vio Jesús, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, eran personas experimentadas. Así es. Eso es lo que dice el texto. Vio a 2 hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, en la barca con su padre, remendando sus redes. Sabían arreglar sus problemas. Ahora, pero cuando vemos, a Pedro y Andrés, lo vemos ahí tirando la red juntos en el mar. Ahora, eran, dice, pescadores. Significa que ellos existían como pescadores. Eran hijos de pescadores. Y estaban, por eso dice aquí, que estaban en la barca de su padre Zebedeo. O sea, no eran aprendices, eran hombres bastante experimentados. Ahora, por más experimentados que eran, por más expertos que eran en el mar, que se dedicaban mucho tiempo a la pesca. Pero ¿qué nos dice Lucas cuando narra esta historia? Lucas nos dice que los que estaban en el mar, y de hecho que los que estaban fuera del mar remendando sus redes, habían fracasado en esa noche en su profesión de pesca. No habían pescado. Cuando uno va a Lucas capítulo 5, el versículo 5 dice: hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pedro y Andrés no pescaron. Jacobo y Juan estaban remendando sus redes huecas, tampoco pescaron. Por tanto, hombres experimentados habían fracasado en lo que sabían hacer. Ahora, no solamente ahí fracasaron, el apóstol Juan nos lleva al Evangelio de Juan, capítulo 21. Versículo 3, por ejemplo: después que el Señor Jesús resucita, estos hombres asustados por la muerte de Jesús, la crucifixión, ¿y qué es lo que hacen? Quieren irse, quieren volver a lo de antes. ¿Y qué dice el texto bíblico? En Juan capítulo 21, versículo 3 dice: Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Fracasaron cuando Jesús los encontró. Fracasaron cuando quisieron salir de ese camino que conocieron que es el Señor Jesús. Así es, la vida sin Cristo, aunque tengas experiencia, te irá acompañando de fracasos tras fracasos. Y por eso, mis hermanos, nosotros debemos entender: estos hombres sin Cristo iban a jubilarse como pescadores, iban a terminar viejitos, ancianos, tal vez con los síntomas de los pescadores que tienen ahora con los huesos o con el estómago, pero así iban a terminar. Pero ¿para qué llegó Jesús a sus vidas? Jesús no llegó para
tomarse un selfie con ellos y decirles, publicarlo en las redes sociales. Jesús llegó a sus vidas. ¿Para qué? Para que ellos sean hijos de Dios, para que ellos se convirtieran en siervos del Dios Altísimo. Dios puso su mirada en Abraham para hacer con él una nación grande. Dios puso su mirada en Jacob para sacar de él esas 12 tribus de Israel. Dios puso su mirada en Moisés para usarlo para sacar al pueblo hebreo desde Egipto. Dios puso su mirada en David para establecer el reino en Israel. Dios puso su mirada en los 12 para poder extender el reino de los cielos a todas las naciones. Y Dios puso su mirada en ti. ¿Para qué? Para que sigas el mismo ejemplo de los 12 apóstoles. Todos los que han sido llamados por Jesús deben sentirse privilegiados como estos hombres. Los 4 hombres no encontraron a Jesús, sino que ellos fueron encontrados por Jesús. Por eso, mis hermanos, cuando uno lee Juan capítulo 15, versículo 16, el Señor en sus charlas que les daba a los discípulos, ¿sabe qué le dice? Vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis frutos. Sin Cristo iban a mojarse todos los días en el mar, iban a tener noches buenas tal vez, noches malas, así iban a ser, pero con Cristo sus vidas iban a cambiar enormemente, drásticamente, así es. Jesús puso su mirada en ellos y eso ya es un privilegio que Jesús nos tome en cuenta. En segundo lugar, mis hermanos, Jesús no solamente puso su mirada en ellos, sino que estos hombres son privilegiados porque Jesús quería transformar sus vidas. Quería transformar sus vidas. Eso es lo que nos dice el texto en Mateo capítulo 4, versículo 19. Dice, y les dijo, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Yo os haré pescadores de hombres. Ahora, el Señor Jesús, mis hermanos, como dije hace un momento, no llegó solo para decirles, hola Pedro, hola Andrés, hola Jacobo, hola Juan, qué gusto conocerles, qué bonito pescan, ya estoy de paso, nos vemos otra vez. Y si Dios permite, nos volveremos a ver. Jesús no llegó para eso, Jesús llegó para empezar una relación con ellos, una relación que no iba a durar un día, 2 días, 3 años, una relación eterna. Jesús llegó para que pueda ser el Salvador de sus vidas. Jesús llegó para que pueda ser el Señor de sus vidas. Jesús llegó para que ellos puedan entender que tienen un Padre ahora. Jesús llegó para ser su Maestro. Jesús llegó para ser su amigo. Y de esa manera el Señor Jesús ha hecho cosas maravillosas, transformándoles de tal manera que ellos han llegado a ser personas nuevas y personas con mejores conocimientos, con mejores valores para hacer de bien en la sociedad. Por eso cuando uno lee el texto, dice la Biblia, Jesús los vio, se acercó y les saludó. Por eso dice aquí, y les dijo, les habló. Eso es lo que hizo Jesús. Luego les hizo una invitación especial. No es que Jesús vino y le dijo, Pedro, Andrés, sígueme. No ha sido una voz autoritaria. Jesús vino a conquistar los corazones, a captar la atención. Y entonces estos hombres, atraídos por esas palabras, por ese amor, comenzaron a acercarse, tal vez con miedo, con temor. No lo conocía, pero ahí estaba el Espíritu Santo tocando los corazones para hacerles entender quién era el Señor Jesús. Y entonces cuando ahora estos hombres
prestan atención a la voz, a la palabra del Señor Jesús. Me imagino que salieron de la barca, pisaron tierra y de pronto cuando ya Jesús les da su mirada, esa mirada amorosa que te dio el Señor Jesús y esa voz que verdaderamente tenía autoridad, pero también tenía mucha gracia, y le dice, seguidme. Y aquí el término seguidme es un adverbio que está afirmando positivamente. Es una afirmación positiva para avanzar hacia adelante. Y este está complementado con el verbo hacer. Y entonces lo que está diciendo Jesús es, o lo que está haciendo el Señor Jesús es una invitación a estos dos primeros hombres, Pedro y Andrés. Le dice, seguidme. En otras palabras, ¿pueden acompañarme? ¿Quieren estar conmigo? ¿Quieren caminar conmigo? Y entonces, eso es lo que hizo. Ahora, cuando Jesús le dice, seguidme, y entonces las personas escucharon, y ahora Jesús no solo le dice, seguidme, sino que le hace una propuesta. Yo os haré. Y el verbo hacer aquí en el original suena poieo. ¿Qué significa eso? Es hacer algo con tus propias manos. Empezar algo hasta tener un producto terminado. Y eso es lo que les está ofreciendo el Señor Jesús. Quiero hacer de ustedes un producto terminado. La propuesta ha sido maravillosa del Señor Jesús hacia estos hombres, y cuando entendieron, entonces dice el texto que ellos siguieron inmediatamente. Jesús, cuando le está diciendo yo quiero hacer de ustedes, le está diciendo yo quiero trabajar en ustedes. Quiero yo literalmente involucrarme en sus vidas. Yo quiero trabajar en sus vidas. Quiero hacer cambios. ¿Qué cambio iba a hacer en sus vidas? Bueno, hay que ver esta imagen. Esta imagen nos muestra las partes del ser humano. El primero nos muestra que el ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. Y el Señor Jesús quería trabajar en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Así es, pero dentro del alma está la mente, están las emociones, está la voluntad. Y ahí es donde el Señor quería trabajar más para que ellos puedan tener mejor carácter y puedan ser mejores personas. Jesús quiso trabajar en ellos de esta manera. Jesús encontró a 4 hombres con vidas vacías, con redes huecas, que no habían pescado casi nada, hombres sin futuro, pero trabajó en ellos para llevarlos a ser personas de bien. ¿Cómo trabajó Jesús en ellos? Jesús les hizo entender en primer lugar su condición, que eran pecadores. Por eso les habló de la muerte. Sí, les habló de la muerte. Juan capítulo 8, desde 7 y 8, habla mucho acerca del pecado, y por causa del pecado es como que vamos a terminar. Ahora, no solamente les habló, por ejemplo, de la muerte, sino también que les habló de su futuro, en lo que ellos podrían llegar a ser. Y para eso encontramos las parábolas. Por ejemplo, una de las parábolas es la parábola del sembrador, donde le habla de la buena tierra y que cómo puede dar fruto a 100 por 1. Eso es lo que ellos debían entender, a dónde podían llegar a ser. Podían dar mucho fruto. Les habló, por ejemplo, del cielo. Les hizo pensar no en el mar de Galilea, no en Judea, no en Jerusalén, sino les hizo pensar en el cielo. Les habló de moradas. Les habló no solamente de moradas, sino de recompensas. Por tanto, trabajó en su mente, en su corazón, trabajó en su espíritu, en su alma, y ellos simplemente, ahora voluntariamente, decidieron obedecer, caminar con el Señor Jesús. Jesús
les llenó de bendiciones espirituales para que ellos pudieran bendecir a otros. Por eso cuando uno lee el libro de los Efesios y encuentra al apóstol Pablo orando, ora para que todos nosotros o los creyentes de Éfeso puedan recibir todas las bendiciones espirituales con que hemos sido bendecidos. Así es, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, que nos bendijo en los lugares espirituales en Cristo Jesús. La bendición que vino para Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, viene para los demás, viene para todos los cristianos y viene para nosotros también. Jesús quería hacer de ellos pescadores de hombres. Ahora, aquí es bueno que ustedes puedan entender. Ellos, los 4, eran pescador de peces. Y ahora Jesús quiere hacer de ellos pescador de hombres. ¿Cómo es esto? Si uno mira esta imagen, ¿qué es lo que busca un pescador? Atrapar el pez. ¿Para qué? Para matarlo, para comerlo o para venderlo, porque ese es su negocio. Ahora, cuando dice pescadores de hombres, Jesús quiere que atrapen hombres, los maten, los coman y los vendan. No. Jesús lo que está buscando es que estos hombres ahora puedan hacer algo distinto. Los pescadores artesanales, por ejemplo, ellos tienen un anzuelo y en el anzuelo ponen una carnada o un cebo. Y ese cebo permite que se acerquen los peces. Y de esa manera puedan ellos atrapar peces. Pero ¿cómo vamos a atrapar personas? Y entonces, ¿qué es lo que está buscando Jesús? Llenar en sus vidas muchos principios, mucha bendición espiritual, que sus propias vidas sean como el cebo para atrapar a otros hombres, para atraer. Y una vez que atraen, ellos puedan soltar la red de la predicación, su palabra, y puedan tirar esa red de tal manera que muchos hombres puedan oír y ahora esos hombres puedan estar entrando no a las aguas oscuras, a las aguas sucias, sino a las aguas del reino de los cielos. Eso es lo que está buscando Jesús, sacarlos a esos peces que están en aguas sucias, aguas oscuras, para llevarlos en aguas limpias, aguas de vida eterna. Eso es lo que quiere el Señor Jesús, diferente a un pescador artesanal de ese tiempo. Mis hermanos, mis amigos, Jesús ha llegado a este mundo para enseñarnos una nueva forma de pensar, de hablar y de hacer las cosas. Por eso el apóstol Pablo, cuando mira toda la obra del Señor Jesús y todo lo que pasó en su propia vida, escribe ese versículo precioso de 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí son hechas nuevas. Eso es lo que hizo con Pedro, con Andrés, con Jacobo y Juan. Jesús llegó a sus vidas y dejaron de ser el pescador artesanal común, ahora se estaban convirtiendo en pescadores de hombres. Jesús nos da la misma oportunidad a todos para que podamos ser transformados de la misma manera que han sido transformados estos 4 hombres de Galilea. El Señor llamó a hombres inexpertos para volverlos expertos en las leyes del reino de los cielos. Así es el trabajo del Señor. Mis amados, mis amigos, hombres privilegiados por Dios es en el momento que llega Jesús a sus vidas. Y Pablo sigue explicando cómo es que Dios verdaderamente trabaja. En 1 Corintios,
capítulo 1, versículo 27 dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Para algunos que piensan que no pueden, para algunos que piensan que no sirven, Dios ha escogido a ellos. No ha escogido a los hombres de Judea, como dije anterior, ha escogido a los hombres de Galilea, que no eran considerados buenos. De igual manera me escogió a mí. De igual manera escogió a David. Así es, de igual manera te escoge a ti. ¿Sí? ¿Para qué? Para trabajar en tu vida y para que tú puedas ser útil para el Señor. ¿Y cuál es el resultado? Como dije el otro día, lo importante es el resultado. Miren esta imagen. Ese Pedro que había dejado su barca y había recibido la promesa que iba a pescar hombres, un día tiró la red de la predicación ahí en Judea. ¿Y qué dice el texto? 3,000 personas se convirtieron y entraron al reino de los cielos. A eso quería llevarles el Señor Jesús y en eso se convirtieron. Así es, todos debemos entender lo que Jesús quiere hacer con nuestra vida. Jesús quiere trabajar en nosotros, pero nos pide estar cerca de Él, cerca a Él todos los días. No podrá trabajar el Señor con nosotros, hacer de nosotros mejores personas si nosotros no caminamos cerca de Él todos los días. Él quiere tener una relación de padre e hijo, de maestro y alumno. Y si eso pasa, entonces Dios trabajará rápidamente y nosotros avanzaremos, creceremos espiritualmente y seremos de bendición para muchas personas. Por eso el Señor Jesús un día quiso recalcar a sus discípulos lo siguiente. En Juan capítulo 12, versículo 26 dice, si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Esa relación padre, hijo, maestro y alumno no se debe cortar, debe mantenerse siempre, debe mantenerse todos los días. Y en tercer lugar, mis hermanos, en tercer lugar, estos hombres son privilegiados porque Jesús les aceptó para ser parte de su equipo. Eso ya es otro nivel, otra bendición. En el versículo 20, Mateo 4, versículo 20, dice, entonces ellos, dejando al instante las redes, les siguieron. Ya aquí vemos hombres conquistados por Jesús. Su corazón ahora está latiendo con el amor de Jesús. Sus oídos están escuchando esas palabras de gracia. Sus mentes están iluminados ahora por las palabras de Jesús. Estos hombres verdaderamente habían sido impactados de una manera asombrosa. Ahora, Mateo nos narra con detalle que los dos hermanos, Pedro y Andrés, que estaban pescando en el mar, abandonaron sus redes y siguieron al Señor Jesús. ¿Cuándo lo siguieron? Dice inmediatamente, al instante. El adverbio enfatiza el momento. Es decir, que fue una decisión en el momento que escucharon la invitación del Señor Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con sus redes? Bueno, las redes pasaron a otras manos tal vez. Las redes quedaron atrás. Dejaron. Y el verbo dejar es abandonar, despedir. Y eso es lo que hicieron ellos. Dejaron
atrás. ¿Y qué pasó con sus vidas? Dejaron sus redes, pero dice, siguieron sus vidas. Ahora empezaron a caminar o encaminarse detrás del Señor Jesús. Eso es, el verbo seguir literalmente es ir detrás de alguien. Se usa para un aprendiz que va detrás de un maestro. Estos hombres tuvieron que dejar lo que hacían y conocían para empezar o para entrar en un nuevo proceso de aprendizaje. No puedes seguir a Jesús sin renunciar a lo que tú eres y a lo que tú haces. No puedes seguir a Jesús sin renunciar a lo que tú eres, a lo que tú haces. Porque si quieres que Jesús trabaje en tu vida, entonces necesitas tú poner a un lado tus planes, tu conocimiento y ahora ponerte a la disposición del Señor Jesucristo. Así es, mis hermanos. Ahora, ¿qué pasó con los otros dos que estaban remendando? Mateo nos dice algo más. En el versículo 22, Mateo capítulo 4, versículo 22, nos habla de Jacobo y Juan. Dice, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. De Mateo y Andrés nos dice que dejaron sus redes, pero de Jacobo y Juan nos dice que dejaron la barca de su papá y también a su papá. Y ahí podemos ver que estos dos hermanos tomaron una decisión tal vez más radical y tal vez un poco más conflictiva para la familia, pero lo cierto es que tomaron una decisión seria, firme. Y eso es lo que nos narra aquí el apóstol Mateo. Cuando le dijo a Pedro, Andrés, sígueme, es una invitación. Pero, ¿qué hizo con Jacobo y Juan? Dice Mateo, a ellos los llamó. Y el verbo llamar es una convocación con una voz de autoridad. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué usó esa voz de autoridad con Jacobo y Juan y no usó el mismo término con Mateo y Andrés? ¿Por qué? Porque Marcos nos da un detalle interesante sobre la vida de estas personas. Según la Biblia encontramos que estos hombres tenían un carácter diferente. Cuando uno va, por ejemplo, a Marcos, capítulo 3, versículo 17, dice, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. ¿Sí? ¿Qué significa ese hijo del trueno? Que eran hombres temperamentales, hombres de decisión, hombres valientes, hombres que no le corrían al peligro. Sí, estos hombres eran fuertes. Ahora, en otra oportunidad, cuando vamos a Lucas, por ejemplo, el Señor estaba pasando por Samaria y no los quisieron recibir, y inmediatamente estos dos hombres, Jacobo y Juan, hijo del trueno, dijo, Señor, manda que descienda fuego y los consuma a ellos. Ellos eran de acción. Y por eso es que el Señor los los llamó, los convocó, y ellos respondieron así de una manera radical. Y eso es lo que necesitamos, mi hermano, ser radicales con el Señor Jesús. No ser muy relativos en nuestra fe. Necesitamos ser hombres y mujeres radicales en cuanto a nuestra obediencia al Señor Jesús. Y el Señor Jesús ha ido moldeando el temperamento de Jacobo y Juan, y más adelante ya no fueron del mismo temperamento, pero de un mejor carácter. Ver, por ejemplo, mis hermanos, a estos hombres dejando barca, dejando a los papás y siguiendo a Jesús, han metido en problema tal vez a su papá. Y ahora, ¿quién va a trabajar en esto? Habrá otros que podrían hacerlo.
Pero para estos dos hombres, lo más importante en su vida ha sido el Señor Jesús. Un día existió en la Biblia que se llama un hombre Elías, era un profeta famoso. Y este hombre ya estaba avanzando en edad y este hombre necesitaba tener un discípulo. Y dice que pasó por el campo, encontró, ustedes miren esta imagen, encontró a un joven que estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Y él estaba en la última. Y viene Elías, seguro que Elías era conocido, y viene Elías, pone la capa sobre su hombro, y inmediatamente el joven Eliseo se da vuelta y le dice, déjame despedir de mi padre. Y él dice, ¿yo qué he hecho? Simplemente yo he puesto la capa, pero había entendido que Elías le estaba llamando. ¿Y qué hizo este Eliseo? Dice que agarró, mató los bueyes, preparó comida, le dio comer a la gente y se fue tras Elías. Otro hombre radical en su obediencia al Señor. Y cuando Elías se fue al cielo, y Eliseo le dijo, dame doble porción de tu espíritu. Y esa doble porción vino sobre la vida de este hombre. Mis hermanos, qué lindo es cuando Dios toca nuestro corazón y uno responde. Hudson Taylor, esta imagen que ustedes pueden ver ahí es de un hombre ya del siglo XIX. Por el año 1853, este hombre decidió ir a la China. Ha nacido en un hogar cristiano. No tenía la salud suficiente para ir como misionero a la China, pero él quiso ir porque otros no estaban yendo. Y después de haber sido el primer misionero, el misionero más grande en la China, él dijo estas palabras: todos los gigantes de la fe en Dios han sido hombres y mujeres débiles que hicieron grandes cosas para Dios porque creyeron en Él. Tú tal vez te sientes débil, tal vez te sientes incapaz. Pedro y Juan no habían pescado nada. Jacobo y Juan tenían las redes rotas, pero decidieron aceptar la invitación del Señor, la convocación del Señor y caminaron con Él. Mis hermanos, mis amigos, solo aquel que ve en Jesús una mejor opción de vida estará dispuesto a dejarlo todo con tal de mantenerse cerca de Jesús. Por eso Mateo capítulo 10, versículo 39, nos recuerda, nos dice, el que haya hallado su vida, la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. A veces Jesús está hablando acerca de seguir al Señor, de obedecer al Señor, y de dejar papá y mamá con tal de encontrar algo bueno para nosotros en el Señor Jesús. Estos hombres que pisaron las huellas del Señor Jesús tomaron la decisión más importante y sabia de sus vidas. Ellos nunca se arrepintieron de la decisión que tomaron, sino que confesaron más adelante que habían tomado la mejor decisión de sus vidas. Un día el Señor Jesús, cuando estaba hablando con ellos, y Pedro fue lo que le respondió al Señor en Mateo 19, 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y eso es lo que hicieron en ese momento que el Señor le llamó, y eso es lo que estuvieron recordando más adelante cuando el Señor ya estaba pronto para partir a la cruz del Calvario. Y al final de sus vidas, ellos terminaron sirviendo a Jesús, muriendo por la causa del Señor Jesús. 4 hombres privilegiados porque Jesús puso su mirada en ellos, y eso puede pasar contigo. Hombres privilegiados porque Jesús no solamente puso su mirada en ellos, sino porque Jesús quería hacer de ellos mejores personas. Privilegiados porque Jesús los tomó para ser parte de su equipo y más adelante se convirtieron en los 12 apóstoles. Para concluir en esta mañana quiero decirles a cada uno de ustedes,
Jesús se hizo cargo de la vida de estos 4 hombres y nunca los descuidó. Es una bendición poder escuchar la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Escuchar en la célula, escuchar en los grupos, en el templo. Hoy día escuchar la palabra es una bendición. Pero es una bendición conocer cada día más de Cristo. Pero esa bendición se convierte en privilegio cuando un día nosotros somos llamados para servirle al Señor. Y uno se convierte en servidor del Señor. Si deseas que el Señor haga su obra en tu vida, debes estar dispuesto a que el Señor haga los cambios en los planes, en tu agenda personal. Yo te pregunto, ¿estarías dispuesto a cambiar tu agenda? ¿Dejarías al Señor que te cambie la agenda? El Señor llegó a la vida de estos 4 hombres para cambiarles la agenda de su vida personal. Y ellos estuvieron dispuestos para decirle, sí, Señor. ¿Cuál será tu respuesta? Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de servirte. Gracias por haber llegado a nuestras vidas, por habernos abierto, Señor, la mente, iluminado, Señor, con tu verdad, y ahora poder entender, Señor, el sentido para nuestras vidas, el sentido, Señor, de servirte a ti. Padre, oro por muchos hijos tuyos, por hermanos, por amigos, Señor, que hasta ahora no pueden responder de manera radical, Señor, para estar al lado de ti, Señor. Quebranta sus corazones, ilumínales, Señor. Conquista sus corazones como de Pedro, de Andrés, como de Jacobo y Juan, Señor, y haz una obra en ellos de transformación, Señor, y que ellos se conviertan en hombres y mujeres de bien. Bendícelos, Señor, a todos los que están escuchando este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias a Dios por su palabra. Gracias también al llamado que Él nos hace constantemente para servirle a Él. Vamos ahora, hermanos, a disponernos también, como una manera de adoración, a entregar nuestras ofrendas a Dios. Pero también quiero recordarle que, como dice la palabra de Dios, Mateo 5, ¿no? Cuando dice de que uno tiene que primero estar en paz, inclusive con su hermano, ¿no? Antes de entregar su ofrenda. Es muy importante eso, hermano, que su corazón, que todo su ser esté en paz para poder entregar nuestras ofrendas a Dios. Vamos a agradecer por este tiempo. Señor, gracias, Señor, porque también nos has enseñado que debemos de ofrendar, Señor, a ti, Señor, nuestras primicias. Pero, Señor, sobre todo, tú te agradas que estemos en paz, Señor. Como dice tu palabra en Mateo 5, Señor. Como tú indicas, Señor, ayúdanos, Señor, a poder pedir perdón, Señor. A poder arreglar las cosas, inclusive cuando creamos que no es nuestra responsabilidad, Señor. Es por eso que yo oro, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a buscar a esa persona con la cual capaz tengamos algún tipo de problema, Señor, para poder ofrendarte, Señor, como a ti te agrada, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, oramos así. Amén. Muy bien, hermanos, dispón este tiempo para separar la ofrenda para el Señor. Y también, mientras hacemos eso, vamos a mirar los anuncios de nuestra iglesia para esta semana.
Hoy es una fecha muy especial. Hoy recordamos a nuestras madres, ¿no? Y por eso voy a pedir a nuestro pastor Alejandro Durán, él va a tener unas palabras para nuestras madres, para las mamás de toda la iglesia. Adelante, pastor. Queridas mamás, queridos hermanos, hijos en especial en este día, una fecha que a todos los que somos hijos nos debe llenar de mucho sentido. Gracias a nuestra madre hemos podido nacer. Gracias a nuestra madre hemos podido alimentar, nos hemos podido vestir, hemos podido curar nuestras heridas, nuestros golpes. Gracias a nuestra madre nosotros hemos sabido lo que es cariño, lo que es amor, lo que es cuidado. Y por eso la Biblia dice a todos los hijos: honra y a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Hijos, les animo a honrar, a respetar, a valorar a sus madres por lo que son y por lo que han hecho en sus vidas. Y ahora a todas las mamás quiero decirles: ustedes bendicen cada casa, cada hogar y donde están, ustedes son las personas más especiales. Y por eso queremos agradecerle a Dios en este día, puedas sentirte privilegiada. Quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por cada mamá de cada casa, cada hogar. Hay madres que crían solas a sus hijos, Señor. Hay madres que tienen más de un hijo. Hay madres, Señor, que ya tienen edad avanzada. Hay madres jóvenes, Señor. Padre, oro por esas madres que están sufriendo de tener un familiar enfermo en estos días. Oro por esas madres, Señor, que tienen hijos, Señor, que quieren, Señor, salirse de casa, quieren rebelarse, Señor, ante la autoridad. Oro por esas madres, Señor, que se esfuerzan, que duermen, Señor, más tarde que otros, se levantan más temprano que otros, Señor. Esas madres que tienen que cumplir múltiples labores, Señor, con tal de poder alegrar a sus hijos, alimentar a su familia. Padre, oro por cada una de las mamás, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque yo tuve madre. Gracias, Señor, porque conozco a muchas madres, por mis hermanas que son madres, por mis familiares, Señor, que ahora son madres. Hay hermanas en la iglesia que, Señor, que están empezando esa nueva etapa. Padre, dale de sabiduría a cada una de ellas. En este tiempo, Señor, que llegue el frío, Señor, algunos tal vez tienen dolores en sus huesitos, Señor. Algunos tal vez tienen problemas en su mente. Algunos tal vez tienen problemas, Señor, en sus ovarios, en sus úteros, Señor. Producto, Señor, de haber traído hijos a este mundo. Padre, sánalos, Señor, ahí donde están. Bendíceles con tu gracia, con tu amor a cada uno de ellos. Dale, Señor, de tu amor y de tu gracia. Y que sigan, Señor, aprendiendo a descansar en ti, a buscarte a ti y a orarte a ti, Señor, por toda su familia. En el nombre de Jesús te bendigo por ellas. Amén. Amén. Feliz Día de las Madres. Luego de haber participado de este servicio de adoración a Dios, les seguimos animando, hermanos, a que no solamente hoy, sino durante la semana usted pueda conectarse con las zonas. Zona de varones, zona de matrimonio, zona de damas, jóvenes, adolescentes, niños. Visite nuestras redes sociales, ahí va a tener toda la información para que usted pueda seguir edificándose con la palabra de Dios. Vamos ahora, hermanos, a entonar nuestra última alabanza de este servicio. La alabanza se llama Gracias, Cristo. Que Dios le bendiga. Como un río tu gracia fluye en mi ser.
Gracias, Cristo, libertador, me salvaste, mi Redentor. Toma, Dios, mi vida, vacía